mujeres, quiero que me ayuden a recibir a una mujer. Démosle 7 y recibámosla con corazones a una mujer poderosa, una mujer que sabe lo que está haciendo y es una mujer con mucho conocimiento. Ella es paisana, yo vivo en el departamento del Huila y ella también es del departamento del Huila, en un municipio que se llama Suaza. Yo nací en un municipio también que se llama Pitalito. Ella hoy en día se encuentra en la ciudad de Bogotá y yo sigo en el departamento del Huila, en una zona rural y desde aquí hago esta gran oportunidad. Ella es una mujer guerrera, administradora de empresas de profesión, dedicada por más de 14 años al coaching, acompañando procesos de transformación personal con programas dedicados a mujeres. Ella los acompaña a alcanzar su realización personal y profesional, a mejorar su realización con el dinero. Ella es casada, madre de 2 hijos. Bueno, y yo les invito a que tengan su agenda, su lapicero, porque lo que nos viene a enseñar nuestra paisana es a otro nivel. Para mí es un honor y un privilegio presentar a esta gran mujer, Nelly Joana Toledo. Bienvenida, los micrófonos son suyos. Le entrego la sala. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Me encantó ese recibimiento, querida Piedad. Muchas gracias. Bienvenida también a ti a este espacio. Qué bueno que cada vez más personas están dando el paso al frente para ejercer liderazgo y eso es lo que tú estás haciendo. Algo que nos brinda la oportunidad que estamos todos compartiendo aquí es conocer cada vez a personas como tú, tan carismáticas, personas que aunque tienen quizá algo de que no sé si lo hago o no lo hago, estás aquí al frente, así que te doy una cálida bienvenida a este espacio del Zoom de Poder, mi querida Piedad. Gracias por tu presentación, por tu edificación. Para mí también es un honor compartir hoy esta sala con una paisana, así que estoy muy, muy feliz. Y un saludo muy especial para toda nuestra familia Livegood, en donde quiera que se encuentren. Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. En verdad que estoy muy agradecida porque sin importar el lugar en donde nos conectemos, todos estamos compartiendo algo. Todos los que estamos aquí hemos decidido liderar nuestra vida y construir algo más grande. Eso es lo que nos une y mi gratitud también con nuestra querida coach diamante Donaida Castillo por haber creado este espacio, por la invitación a participar aquí el día de hoy. Y bueno, vamos a estar hablando de temas muy, muy importantes hoy porque vengo a hablarles del liderazgo, ¿sí? Pero no del liderazgo como un listado de actividades o de habilidades a realizar. Quiero hablarles del liderazgo como una construcción. Así que déjenme hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han visto un edificio así, wow, impresionante, esos que tú los miras hacia arriba y dices, qué belleza de edificio? Seguro que sí, sí los has visto. Pero ahora déjenme hacerles otra pregunta. ¿Alguna vez han escuchado a alguien decir, wow, qué belleza de cimientos? ¿Verdad que no? Yo tampoco he escuchado esto y es porque los cimientos tienen una característica muy particular. Nadie los ve, nadie les toma fotografías, nadie presume de ellos y sin embargo, todo el edificio depende de ellos, de esos cimientos. ¿Y por qué te digo esto? Porque en lo personal, cuando yo empecé a desarrollar este modelo de negocio, creía que mis cimientos ya estaban bastante construidos, ¿sí? Como lo mencionaba Piedad, tenía mis formaciones en lo profesional, en desarrollo personal, mucha formación. He desarrollado muchos otros tipos de emprendimientos y sinceramente creía que ya sabía bastante sobre liderazgo, hasta que llegó Live Good a mi vida. Y aquí descubrí algo que ha cambiado mi forma de ver las cosas. Descubrí que el network marketing no solamente es un vehículo para generar ingresos. Estoy experimentando que el network marketing es una de las mejores escuelas de liderazgo que existen,
¿Por qué? Porque aquí no solamente aprendemos a presentar un negocio, aquí aprendemos a escuchar, aprendemos a gestionar nuestras emociones, a desarrollar perseverancia cuando las cosas no salen como esperamos, aprendemos a construir confianza, pero aprendemos algo mucho más importante que quiero resaltar el día de hoy. Y es que aprendemos que mientras construimos un negocio, nos estamos construyendo a nosotros mismos. Y algo que ha cambiado muchísimo mi forma de entender este camino, porque yo así es como lo veo, un camino, es que además de que estoy construyendo un negocio, estoy construyendo a la mujer capaz de sostener el liderazgo que requiere este modelo de negocio, porque quienes ya hemos desarrollado otro tipo de emprendimientos o empresas sabemos que esto es diferente, ¿sí? En otros tipos de negocios contratamos personas, contratamos servicios, de alguna manera la gente está subordinada a ti, pero aquí no. Aquí lo que necesitas es liderar para inspirar a esas personas a que vean esa visión que tú ves y que caminen contigo construyendo esa visión. Y eso definitivamente no es tan fácil, ¿verdad? Y por eso hoy quiero desarrollar una pregunta que por ahora la voy a dejar sembrada en su corazón. No quiero que la respondan, no quiero que me pongan nada en el chat. Es una pregunta inspirada en una de las mentorías con nuestra querida Donaira Castillo, que aplica tanto si eres bronce, si eres plata, oro, diamante, oro, platino y diamante, o incluso si acabas de empezar en Live Good. Aplica incluso para la vida. Y es esta pregunta. ¿La persona que eres hoy es capaz de sostener los resultados que quieres? Quiero que la dejes ahí sembradita en tu corazón porque vamos a estar desarrollándola, volviendo a ella durante la presentación que voy a compartir con ustedes hoy. Así que les pido que abran sus oídos, mente, corazón, a quizá alguna perla de sabiduría que puede estar escondida en esta presentación del día de hoy y que quizá la necesitabas escuchar, porque a eso es que venimos aquí, a inspirar, o por lo menos esa es la intención. Por favor, me confirmas, Piedad, que se esté viendo la presentación. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, quiero invitarlos a imaginar que cada uno de nosotros está construyendo un edificio. ¿Qué pasa cuando uno construye un edificio? Bueno, quizá no somos arquitectos aquí la mayoría, pero todos hemos visto una obra en construcción, ¿verdad? ¿Verdad que lo primero que hacen no es pintar las paredes? Tampoco vemos amoblado, nada, porque lo primero que se hace, y es algo no muy emocionante, es cavar, ¿sí? Y no es emocionante cavar porque pareciera que ese edificio nunca va a estar terminado. Y curiosamente, muchas personas abandonan justamente en esa etapa, porque quieren ver el edificio cuando todavía les corresponde construir los cimientos. Pero mi invitación el día de hoy es a que no construyas un edificio de concreto, no, para eso no vengo hoy aquí. Yo lo que les invito hoy es a construir el edificio de nuestra vida, el edificio de nuestro liderazgo. ¿Qué tipo de edificio quieres construir en ti? ¿O qué tipo de edificio ya estás construyendo hasta ahora? Y para desarrollar el primer cimiento de ese edificio, quiero compartirles algo muy personal. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años. ¿Qué pasó? Que durante mucho tiempo pensé que esa pérdida sería una parte dolorosa de mi historia y que eso iba a ser así para siempre. De hecho, lo veía como una grieta enorme. Por eso les traje esa diapositiva. Lo veía como algo que siempre me iba a hacer falta. Y por supuesto, esa ausencia marcó mi vida, eso no lo puedo negar. Pero
con los años y después de muchísimo trabajo interior, porque para sanar definitivamente hay que buscar ayuda, eso hay que entenderlo, pues yo comprendí algo que en ese momento no imaginaba. Y es que no fue la pérdida la que fortaleció mis cimientos, fue lo que decidí construir a partir de esa pérdida. ¿Por qué? Porque esa experiencia me llevó a desarrollar algo que hoy agradezco profundamente. Y es que me convertí en una persona muy independiente y aprendí algo que mucha gente incluso muere sin aprenderlo, y es que yo soy la responsable de construir mi propio camino. Y eso ha sido fundamental para toda mi vida. No porque la pérdida deje de doler, sino porque dejó de definir quién era yo. Y aquí quiero detenerme un momento porque sé que todas las personas que estamos aquí tenemos historias diferentes, ¿sí? Pero en algún momento del camino alguien ha perdido algo, ya sea un ser querido, ya sea un negocio, un empleo, perdiste quizá una oportunidad, una relación, y muchos quizá han perdido la confianza en sí mismos, ¿sí? Yo creo que todos tenemos algo que si quisiéramos ponerle un nombre, podríamos definirlo como la grieta de nuestro edificio. Pero quiero compartirles la convicción que hoy guía mi vida, y es que aunque no siempre elegimos conscientemente las experiencias que vivimos, siempre podemos elegir qué hacemos con eso que nos pasó. Y eso lo cambia todo, porque hay personas que eligen construir su identidad alrededor de las heridas. Eso lleva a situaciones de vida muy complejas, incluso relacionadas con la política, pero hoy no estoy aquí para hablar de eso. Pero hay otras que construyen su identidad alrededor de la decisión que tomaron después de la herida. Así que mi invitación es a que decidamos construir. ¿Por qué? Porque es que eso es algo de todos los días estamos construyendo. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces queremos cambiar los resultados de nuestra vida, ¿sí? Todo el mundo dice, sí, yo quiero cambiar, yo quiero lograr esto, sin revisar desde qué historia estamos construyendo, porque no es lo mismo levantar un edificio pensando algo, no sé, la vida siempre ha sido injusta conmigo, que levantarlo pensando, mi historia me preparó para construir algo que quizá ni siquiera alcanzo a imaginar. ¿Te das cuenta de la diferencia? Las circunstancias son las mismas, lo que cambia es el significado que decidimos darle, y el significado cambia la identidad. La identidad es un tema que se ha estado desarrollando bastante en los últimos meses aquí en el Zoom y en otras mentorías, y definitivamente una identidad bien trabajada cambia muchas cosas, cambia la forma en que decidimos. Y ya sabes que de las decisiones que repetimos en el tiempo es que vamos a terminar construyendo ese edificio de nuestra vida. Y seguramente te estás preguntando, bueno, Joana, está muy filosófica, ¿qué tiene que ver esto con Live Good? Muchísimo, porque aquí todos empezamos en lugares diferentes. Hay personas que vienen de otras compañías, ya nos contaba Piedad, por ejemplo, toda su historia del modelo de trabajo que ella tenía antes. Hay personas que quizá nunca habían emprendido, hay personas que tienen muchos recursos financieros y otras que empiezan con muchísimas limitaciones. Y aunque hay algo cierto, y es que ninguno de nosotros pues ya puede cambiar el punto desde donde empezó, sí podemos decidir desde dónde seguimos construyendo. Y como te decía, esa es una decisión, y es una decisión que tomamos todos los días, y para eso están estas formaciones, para ayudarte a tomar esas decisiones. Así que hoy quiero hacerles esta primera invitación, y es que la próxima vez que recuerdes una experiencia difícil en tu vida, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasó esto a mí? Pregúntate, ¿qué cimiento me permitió construir esta experiencia? Porque quizá descubras que aquello que durante años viste como una grieta en tu vida, en realidad
quizá no lo has reconocido, pero ha terminado convirtiéndose en uno de los pilares que hoy sostienen tu edificio. Y cuando comprendemos esto, dejamos de pelearnos con nuestra historia y empezamos a utilizarla como material de construcción, a tener en cuenta ese material de construcción. Y esto me recuerda una historia que escuché aquí en el Zoom de Poder. Perdón un momento que la batería me está fallando. Que me encantó esta historia. Era algo así como que dos personas estaban trabajando en una obra, ¿sí? Y estaban haciendo exactamente la misma actividad. Y un periodista llegó y le preguntó al primero, ¿qué está haciendo, señor? Y él respondió así con esa cara de cansancio, "Ay, poniendo ladrillos". El periodista, bueno, siguió caminando, encontró otro trabajador, le hizo exactamente la misma pregunta. ¿Qué está haciendo, señor? Y este otro trabajador sonrió en medio del cansancio. De hecho, hasta le brillaban los ojitos y le respondió, estoy construyendo la catedral más hermosa que tendrá esta ciudad. Los dos estaban haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Los dos estaban levantando quizás hasta el mismo muro, ganaban el mismo salario. Escríbame en el chat cuál era la única diferencia entre estos dos personajes de esta historia. A ver quién me pone. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos personajes? ¿O qué hacía la diferencia entre estos dos personajes? Déjenme leerlos porque no logro ver aquí el chat ya. Ya se está desplegando. Mi chat está muy lento. Bueno, no logro verlo. Ahorita seguramente los leo. Pero bueno, eh, la diferencia era la historia que se contaban a sí mismos y la que contaban al mundo sobre lo que estaban construyendo, ¿verdad? Y te das cuenta que lo mismo ocurre en nuestro negocio. Dos personas pueden hacer la misma presentación, pueden llamar a la misma cantidad de personas, escuchar los mismos noes, que aquí nos entrenamos bastante en ello, y quizá una está sintiendo que está persiguiendo a la gente, mientras la otra siente y está convencida que está construyendo un legado. Y eso cambia absolutamente todo, ¿verdad? Así que yo te pregunto en estos momentos, ¿cuál historia te estás contando tú? Bueno, pido disculpas porque mi computador se está poniendo un poco lento, pero vamos adelante. Vamos con el segundo cimiento. Como lo comentaba al inicio, cuando pensamos en un edificio, todos miramos, no sé, las columnas, los pisos, las ventanas, la fachada de ese edificio, pero hay algo que nadie ve, además de los cimientos, el cemento. Y sin cemento, los ladrillos jamás formarían una estructura, ¿sí? Sin cemento, cada ladrillo quedaría por ahí aislado. Quizá el ladrillo puede ser muy bonito, pero está separado. Y creo que en nuestra vida ocurre exactamente igual, ¿sí? Porque en mi trayectoria profesional yo he conocido personas muy inteligentes, muy preparadas, incluso con doctorados, con todo lo máximo a nivel profesional, con muchísimo talento, pero aún así sienten que algo no termina de sostenerse en sus vidas. Y saben que descubrí yo también en mi propio camino que muchas veces el problema no es las capacidades que tengamos, es cómo estamos integrando todo eso que ya sabemos, ¿sí? Y lo digo porque yo también caí en esa trampa, ¿sí? No en cuanto al conocimiento, sino al hecho de que por mucho tiempo pensé que ser una mujer fuerte significaba hacerlo todo sola, ¿sí? Ser independiente, resolver, controlar, poder con todo, la superwoman que llaman. Y por supuesto que esa fuerza me ayudó muchísimo y me ha ayudado muchísimo en la vida. Pero
también descubrí que había una parte de mí que había aprendido a desconfiar de recibir ayuda, de fluir, de permitir que otros también construyeran conmigo. Todo esto, por supuesto que se debía a esas programaciones de acuerdo a mi historia personal, todo esto que ya viene introyectado. Y después de mucho trabajo entendí un día que no necesitaba dejar de ser fuerte, ¿sí? Lo que necesitaba era integrar otra parte de mí. Quiero que reaccionen quienes alguna vez hayan pensado, si yo no lo hago, nadie lo hace bien. Yo sé que aquí a nadie le pasa, eso solo lo piensa Joana Toledo, ¿no? Aquí nadie quiere controlar. Pero fíjense que con el tiempo he aprendido algo más. A ver, la presentación está lenta, les dije. Ya, creo que ya se fue a la siguiente diapositiva. Sí. He aprendido o he comprendido algo que hoy guía mi vida. ¿Sí se está viendo la presentación? Creo que, Sí se estaba viendo, pero ya vale, no. perdón, déjenme vuelvo a compartir porque parece que algo pasó acá. Que de un momento a otro acá se me puso la internet lenta. Ya, disculpen, ya voy a abrir nuevamente la presentación, tranquilos. Sí, fue que se me cerró aquí la presentación en mi computadora, pero ya la estoy abriendo nuevamente. Estas son las cuestiones del en vivo. Ya la estoy abriendo. Sí, cuando no pude leerles el chat, yo dije, algo está pasando aquí con mi computador. A ver, ya. Y si no logro hacer compartirla, igual continuamos sin la presentación. No se preocupen, pero vamos a hacer un intento porque pues se afianza mucho más el conocimiento cuando podemos tener los tres canales activados, que es lo visual, lo auditivo y lo sensorial. Ya parece que se está abriendo acá. Mm, sí, algo le pasó a mi presentación. Bueno, vamos a continuar sin presentación porque algo pasó en el programa. Qué pesar porque la presentación está muy linda y además es parte fundamental de lo que quiero compartirles hoy. Bueno, les decía que algo que he comprendido con el tiempo y que hoy guía mi vida es que todos tenemos una energía de acción y una energía de receptividad. Yo les llamo, o se les llama, lo masculino y lo femenino, ¿sí? Aquí no estoy hablando de hombres ni de mujeres. Hablo de dos capacidades que todos necesitamos desarrollar. ¿Por qué? Porque lo masculino nos ayuda a decidir, a actuar, a perseverar, mientras que lo femenino nos ayuda a recibir, a escuchar, a crear relaciones, a confiar, a cuidar, pero cuando una de estas dos partes domina completamente a la otra, es como si el edificio perdiera el equilibrio. En cambio, cuando ambas colaboran, el liderazgo cambia, ¿sí? El liderazgo
lo que yo he visto, ¿no? Porque cada quien seguramente lo está experimentando a su manera, pero lo que yo he visto es que no consiste en endurecerte para llegar más lejos, sino en integrarte para sostener lo que llegue, ¿sí? Y cuando hablo de integrar, no hablo solamente de nuestras energías, sino hablo de integrar también aquello que hacemos con nuestro propósito. ¿Por qué? Porque el verdadero liderazgo nace cuando dejamos de vivir divididos y empezamos a vivir con propósito. ¿Qué significa para ti vivir con propósito? Quiero mirar a ver si los puedo leer ahorita en el chat. A ver si él ya no está compartiendo la presentación, me deja leer el chat. Perfecto, ya los estoy leyendo, pero no estoy leyendo. Lo último, ya, perfecto. Perseguir un sueño, nos dice José. Angélica nos dice que es determinación en lo que hago. Vivir con propósito es haber encontrado la razón más poderosa para accionar cada día, nos dice Sofía. Hola Sofía, me encantan tus presentaciones, Sofía, qué gusto verte por aquí. Excelente, a ver, ¿quién más? Es que está tan lento que se me pierden los chats. Tener una meta, nos dice Patricia, una meta, nos dice Martín. Excelente. Bueno, todos tienen razón. Me encanta. Para mí significa que lo que pienso, lo que siento y lo que hago, la forma en la que contribuyo a los demás, empiezan a caminar en la misma dirección. Porque cuando eso ocurre, dejamos de sentir que el trabajo va por un lado, que la familia va por otro, nuestros sueños por otro, nuestra vida personal por otro. Y cuando empezamos a caminar desde el propósito, es como que todo empieza a integrarse. Y una persona integrada lidera desde un lugar completamente distinto. Y bueno, si te estás preguntando, ¿qué significa esto dentro de Live Good, Joana? Pues que construir un negocio no consiste solamente en aprender un sistema, consiste en aprender a liderar personas. Y las personas, pues quizá no siempre necesitan una estrategia, porque muchas veces caemos en el error de que solamente estamos pendientes de nuestros líderes preguntando cuántas presentaciones hiciste esta semana, cuántos invitados tienes, cuántos afiliados cerraste. Y claro que eso es súper importante dentro del negocio. No estoy diciendo que no se haga, ojo con eso. Pero déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona de tu equipo en esa semana quizá no necesita una estrategia más? ¿Qué pasa cuando esa persona, tú vas sintiendo, si estás atento, atenta a tu equipo, vas sintiendo que esa persona, no sé, algo le está pasando porque no es la misma de siempre? Quizá está teniendo, atravesando por alguna dificultad con su pareja, quizá está preocupada por sus hijos, quizá, no sé, perdió el empleo, si es una persona que está empleada, o quizá simplemente siente que ya no cree en sí misma, ¿sí? En esos momentos, la persona no necesita ni siquiera que le demos un consejo, ni que le recordemos el rango que está anhelando alcanzar. Quizá lo único que necesita es sentir que alguien está de su lado, que alguien la escucha, que alguien cree en ella, aunque quizá ella misma ha dejado de creer por un momento en sí misma. Y traigo esto a colación porque aquí hablamos muchísimo que Live Good es una familia, ¿cierto? Nos saludamos como que hola familia y me encanta que lo digamos, pero hoy quiero que también reflexionemos sobre esto. Tu liderazgo actual está haciendo que las personas de tu equipo se sientan realmente parte de una familia o solamente parte de una organización. Porque desde mi punto de vista, creo que esa es una parte fundamental del liderazgo, ¿sí? Y cuando yo me hice esa pregunta, también tuve que hacerme otra, porque, ¿verdad que es muy fácil mirar hacia afuera? ¿Sí? Es muy fácil pensar,
mi equipo necesita más compromiso, mi equipo necesita más acción, más disciplina, pero si algo he entendido desarrollando este modelo de negocio es que el liderazgo empieza siempre por uno mismo. Y por eso también eh, me empecé a preguntar, ¿qué necesita desarrollar hoy? Es una pregunta para hacerse, yo creo que diario o semanal. ¿Qué necesita desarrollar hoy la líder o el líder que quiero llegar a ser? Esa es la otra invitación que tengo para ustedes hoy. Quiero que escriban una sola palabra o una sola frase en el chat, ¿sí? La primera que venga a su corazón. ¿Cuál sería esa cualidad que necesitas desarrollar hoy? ¿Cuál es la cualidad que necesita desarrollar hoy la persona que está construyendo ese edificio del que hemos venido hablando? Enfoque, victoria, empatía. Muy bien, excelente. Quizá necesitas, no sé, más confianza, más disciplina, más paciencia, escuchar más humildad, enfoque, por supuesto, perseverancia, nos dicen por aquí también. Miren qué hermoso. Cada uno escribió algo diferente, ¿sí? Y sin embargo, todos estamos construyendo el mismo edificio. Porque a veces no nos damos cuenta que el siguiente nivel de liderazgo puede estar escondido en esa habilidad que todavía no hemos cultivado, ¿sí? Y algo que es importante recordar es que aquí no estamos construyendo solamente un equipo, lo decía desde el inicio, nos estamos construyendo a nosotros mismos mientras construimos ese equipo. Y cuando ese edificio interior se fortalece, el edificio exterior encuentra la manera de crecer, ¿sí? Porque ese cemento que decíamos que es invisible siempre termina sosteniendo lo visible. Y quizá esa sea una lección muy importante para nosotros hoy, porque las personas nunca olvidan cómo nosotros las hacemos sentir. Eso es muy difícil de borrar, ¿verdad? Las personas pueden que olviden las estrategias, puede que olviden la presentación, pero difícilmente van a olvidar el líder o la líder que estuvo a su lado en el momento en que quizá más lo necesitaban. Y eso construye relaciones, eso afianza el equipo. Eso en un modelo de negocio como el que nosotros desarrollamos basado en membresía, que se requiere también fidelizar a las personas, yo siento que es fundamental pues que lo integremos nosotros. Estamos hablando de integrar, ¿sí? Porque cuando aprendemos a liderar personas de esta manera, yo siento que sucede algo maravilloso y es que dejamos de obsesionarnos por controlar cada resultado y empezamos a confiar en el proceso de construcción, ¿sí? Porque como veíamos la construcción de ese edificio, el edificio no crece tirándolo hacia arriba solamente, sino fortaleciendo eso que lo sostiene desde abajo. Ese es uno de los mensajes más importantes que quiero dejarles hoy aquí, de la importancia de los cimientos, ¿sí? Y para desarrollar el siguiente cimiento, también quiero traer aquí a colación un tema que me parece muy importante y es aprender a confiar en los cimientos mientras el edificio no se ve. ¿Sí? Hablábamos de los ladrillos, de ese cemento invisible, de esas cualidades que quizá no se ven en ti, pero que son las que están haciendo que tu negocio pueda ir desarrollándose. ¿Sí? Y en este camino con Live Good he descubierto que construir un edificio pues no solo requiere buenos materiales, también requiere algo que a veces nos cuesta y es confiar en eso que no vemos, porque todos queremos llegar al último piso de ese edificio, ¿sí? De hecho, quiero que
Seamos sinceros, ¿cuántos llegamos aquí pensando que todo sería mucho más rápido? Que no sé, le presento a 2, 3, 10, 20 personas y ya, diamante. No sé, la siguiente semana ya muchos dólares en mi cuenta y al mes siguiente vacaciones en la playa. Pero resulta que este negocio no funciona así, ¿sí? Y aunque es normal que deseemos ver ese edificio terminado, que queramos ver esos rangos, que queramos ver el crecimiento del equipo y esos resultados que estamos anhelando, pero el problema aparece cuando confundimos el tiempo de construcción con la ausencia de progreso. Sí, porque una cosa es que todavía no veamos el edificio que correspondería en este caso a los rangos y otra muy distinta es que esos cimientos no se estén fortaleciendo. ¿Sí? Y tengo preparada también para ustedes una historia de una mujer que me inspira muchísimo. Su nombre es Madame C.J. Walker. Seguramente ya las has escuchado, pues sacaron una serie espectacular sobre su vida, está en Netflix. Y bueno, Madame C.J. Walker era hija de personas que habían sido esclavizadas y ella quedó huérfana siendo muy pequeña. Aparte de eso, a los 20 años ya era viuda y tenía una hija que tenía que sacar adelante, ¿verdad? Entonces, ¿ella qué hacía? Pues ella para sobrevivir lavaba ropa, hacía muchas actividades, pero ganaba muy poco, ¿sí? Imagínate por un momento esta escena, año 1000, principios del siglo XX, 1900 algo, una mujer con muchas dificultades, una mujer en una época en donde otras personas lograban o querían tener grandes sueños, pero ella estaba pensando era cómo sostener a su hija, cómo alimentar a su hija. Y sin embargo, en esas condiciones ella empezó la construcción de su edificio. No con dinero, no con contactos y mucho menos con experiencia empresarial. Ella comenzó con algo mucho más pequeño. Comenzó con una decisión. Resulta que ella empezó a tener dificultades en su pelo, se le caía muchísimo el pelo, ella era una mujer negra, se le caía muchísimo su pelo y en esa época pues había muchas dificultades, no había cómo hacerse, ni se conocían tratamientos y ella pudo haberse resignado, ¿verdad? Es decir, pudo haber pensado, qué mala suerte tengo, sí, ahora tengo que vivir, no sé, calva, pero ella decidió buscar una solución, ¿sí? Aprendió de otra persona cómo hacer los productos para el cabello, los probó en sí misma, vio que le funcionaban e incluso los mejoró, ¿sí? Ella, algo particular aquí es que ella no tuvo que reinventar la rueda, sino que había algo y ella lo que hizo fue mejorarlo. Pero lo que más me gusta es que cuando ya vio que su producto funcionaba, ella no pensó solamente en sí misma, pensó en cuántas mujeres más como ella, que pasaban por dificultades económicas, también pudieran beneficiarse de eso. Y ahí fue cuando ella empezó a levantar su edificio, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, su primer cimiento no fue el producto, fue la decisión que ella tomó, ¿sí? Algo que también fue importante para ella fue el pensar no solamente en voy a vender este producto, sino en que voy a generar un sistema, así no se llamara en la época un sistema, pero eso era un sistema, lo que ella estaba generando en esos momentos de buscar a otras personas, otras mujeres como ella, que pudieran ayudarle a hacer esto mismo. ¿Qué pasó? Que esto terminó generando independencia económica a miles de mujeres en los Estados Unidos en una época en donde la mujer era totalmente dependiente de su marido. Y esta historia a mí me hizo pensar en nosotros, los que estamos aquí desarrollando este modelo de negocio, porque muchas veces queremos que todo esté resuelto desde el principio, ¿sí? Queremos tener todas esas habilidades, tener también la confianza, el conocimiento, la seguridad, pero Madame C.J. Walker nos demuestra algo diferente, y es que los cimientos no se fortalecen
antes de comenzar solamente, se fortalecen mientras vamos construyendo, ¿sí? Y lo mejor de todo, que no tenemos que hacerlo solos. Madame C.J. Walker no construyó sola. Nosotros tampoco lo estamos haciendo solos. Nosotros no hemos tenido que reinventar la rueda. Nos han entregado ya todo el sistema, ¿sí? Entonces, eso es lo que me lleva nuevamente al liderazgo, de que aquí lo que necesitamos es convertirnos en personas capaces de ayudar a otros también a levantar ese edificio, ¿sí? Entonces, eh, bueno, yo estoy muy emocionada aquí contando estas historias. Quiero ver cuánto va el tiempo porque quiero también guiarles una técnica al final. Ok, todavía tenemos algunos minutos. Bueno, algo que también he observado con admiración, por supuesto, dentro de nuestra compañía, es que muchos de los líderes que han llegado ya a esos rangos más elevados, el rango diamante, algunos lo han logrado en pocos meses, otros lo han logrado, no sé, en 1 o 2 años, pero lo que he observado es que la mayoría de ellos ya habían recorrido un camino importante en otras empresas de redes de mercadeo. ¿Sí? Y quiero aclarar algo aquí, es que no porque alguien viene de otra compañía sea mejor líder, ni mucho menos, sino que son personas que ya han tenido la oportunidad de desarrollar sus cimientos. Ya habían aprendido cosas que solo se aprenden caminando, construyendo. Ya habían aprendido a gestionar la frustración, a sostener esas conversaciones difíciles que a veces a muchos nos cuestan, a levantarse después de todos esos noes que habían recibido y sobre todo a formar a otros líderes y a trabajar en equipo. Entonces, cuando llegaron a Livegood, no comenzaron desde cero, comenzaron desde los cimientos que ya habían construido durante años. Y eso me dejó, o pues a mí me gusta reflexionar mucho sobre eso, y es que muchos de nosotros también sentimos que quizá tenemos ya esos cimientos sostenidos, pero quizá lo que pasa, generados, pero quizá no lo reconocemos, ¿sí? Porque nadie llega aquí realmente desde cero, independientemente que no haya hecho antes network marketing, ¿sí? Pero quizá tú fuiste o eres, como vemos aquí, maestro, médico, ingeniero, comerciante, mamá, emprendedor, o has atravesado situaciones difíciles que te obligaron a desarrollar muchas habilidades que quizá no estás integrando para desarrollar este modelo de negocio. Y todo eso también son cimientos. Todo eso también forma parte del edificio que hoy estás construyendo. ¿Sí? Ninguna experiencia de nuestra vida se desperdicia. Entonces, por eso es que es tan importante confiar en esos cimientos que ya hemos construido y que seguimos construyendo, ¿sí? Yo el otro día también dije, bueno, pero ¿cuánto tardarán en construirse esos cimientos? Cuando estamos acostumbrados a tener éxito en la vida, como que queremos que las cosas lleguen rápido. No sé si tú te has hecho también esa pregunta. ¿Cuánto falta para llegar a mi siguiente rango? ¿Cuánto falta para que mi equipo crezca más, para que aparezcan esos resultados que quiero? Y cuando yo me hice esa pregunta, me di cuenta que quizá estaba mirando el edificio desde el lugar equivocado. Me dije, ¿qué tal si mis cimientos son más fuertes de lo que yo pensaba y lo que estoy aprendiendo ahora es a confiar en ellos y a elevarlos a un máximo potencial? Porque cuando sembramos una semilla, no sé si has sembrado una semilla, cuando sembramos una semilla, uno los primeros días mira la tierra y no pasa nada. Primer día, segundo día, quinto día y no se ve nada.
Uno podría pensar que esa semilla no está haciendo absolutamente nada, pero todos sabemos que debajo de la tierra, después de que ya sembraste esa semilla, la vida ya comenzó. Las raíces ya están creciendo, aunque todavía nadie pueda verlas. Y eso es lo que yo creo y siento que ocurre con nuestro liderazgo, ¿sí? A veces tenemos muchas presentaciones, generamos muchas conversaciones y a veces no entran afiliados ese mismo día, pero sí estamos sembrando esas semillas. Hay personas que hoy te dicen que no, pero incluso a veces te pueden buscar meses después para decir, quiero hacer esto contigo. ¿Sí? Y hay habilidades que hoy estás desarrollando y que quizá no se reflejan todavía en tu rango, pero sí en el tipo de líder que tú te estás convirtiendo. Y eso tenemos que recordarlo y que reconocerlo. Yo te pregunto, ¿qué ha cambiado en ti desde que empezaste a desarrollar Live Good? ¿Qué sí te has atrevido a hacer? ¿Qué nuevas habilidades has desarrollado? Quiero que hagas un inventario, si no lo quieres poner en el chat, que te quede eso hoy de tareita para ti, de hacer ese inventario de todo lo que has desarrollado en ti en los últimos 6 meses, porque te prometo que tú no eres la misma persona que eras hace 6 meses, ¿sí? Porque ayer, por ejemplo, nuestra querida Patti Escobar nos hablaba de nuevos hábitos. Si tú has implementado unos nuevos hábitos en tu vida, créeme que tu vida ya está empezando a tener cambios y hay que reconocerlo. Además, aquí Live nos invita a una filosofía muy bonita, que por eso me encanta el nombre de Live, que es vivir bien, ¿sí? Y si somos coherentes con ese nombre, no podemos vivir esperando que la felicidad llegue solamente cuando alcancemos el siguiente rango. Tenemos que aprender a disfrutar el proceso de construcción, ladrillo a ladrillo, conversación tras conversación, presentación tras conversación, porque el éxito no consiste solamente en llegar a un nuevo nivel, consiste en la persona capaz de permanecer allí y sobre todo que también emanes tú ese bienestar integral que estamos promoviendo aquí, ¿sí? Y sobre todo también disfrutando el camino. Si yo les preguntara ahora, ¿qué pasaría si ustedes se acuestan hoy y mañana ya tienen ese rango que desean alcanzar? Honestamente, no lo tienen que poner en el chat. Honestamente, respóndete. La persona que eres hoy tendría la capacidad de sostener ese rango y seguir creciendo durante los próximos 3 o 5 años. No hablo solo de alcanzarlo, hablo de sostenerlo, porque cuanto más crecemos, quizá llegan más responsabilidades, ¿sí? Entonces la cuestión es preguntarte, ¿puedo permanecer en ese rango, seguirlo creciendo? Porque eso es liderazgo. Entonces, a veces yo pienso que quienes están pasando por esas épocas en las que se sienten estancados, es importante tener en cuenta que quizá la vida no, o bueno, sí te está haciendo esperar, pero quizá lo que está haciendo es darte el tiempo suficiente, ¿sí? Ni un día más, ni un día menos, tampoco para sentarse en los laureles, como decía mi abuela, pero quizás el tiempo suficiente para convertirte en la persona capaz de sostener aquello que quiere lograr, ¿sí? Porque los cimientos, como lo decía al inicio, tienen esa característica muy especial. Nadie los aplaude mientras se están construyendo, pero gracias a ellos un edificio puede permanecer en pie durante décadas. Y yo aquí les he escuchado a nuestros líderes en los mayores rangos que el Live ha venido para estar 100 o 200 años. Entonces, ¿qué características de liderazgo son las que debemos desarrollar para sostener un negocio que se sostenga en el tiempo y que incluso podamos heredarlo? Así que no te desanimes, quizá estás viviendo una de las etapas más importantes de toda la construcción, la etapa en la que el edificio todavía quizá no impresiona a nadie,
pero esos cimientos se están volviendo inquebrantables. ¿Para qué? Para que en este momento en que tú decidas ya accionar, ese edificio comience a crecer con una solidez que ningún viento pueda derribar. Y quizá dentro de unos años algo sí va a pasar, y es que la gente va a ver ya tu edificio completo, va a admirar ese liderazgo que tienes, esa organización, pero nunca va a imaginar todo el esfuerzo que tuviste que hacer, todos los no que recibiste, todas las veces que dudaste y todas esas veces en que a pesar de todo decidiste seguir poniendo un ladrillo más. Y ese día vas a comprender que esa fue la razón por la que tu edificio pudo sostenerse. Así que yo traigo preparada también una técnica para guiarles. Son las 9:01. Cuéntenme en el chat si quieren que continuemos o si dejamos aquí, porque quisiera integrar esto en una técnica guiada. Entonces quiero que me cuenten en el chat si se pueden quedar 5 minuticos más. No sé, Piedad, si me ayudas mirando, porque es que está muy lento aquí. Mi, mi computadora se puso muy lenta y no logro ver el chat Sí, mi recién. estimada Joana, claro que sí. Queremos aprender más, de eso se trata, este espacio. Ok. Ahí Bueno, están escribiendo en el chat que sí. Puedes seguir. bueno, listo. Los que se puedan quedar, adelante. Si no, pues igual ven la grabación después para que hagan es una técnica, una experiencia basada en programación neurolingüística para que integremos todo lo desarrollado el día de hoy. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos, que te vayas poniendo cómodo, cómoda en el lugar en donde te encuentres. Toma un par de respiraciones lentas y profundas, alejando el ruido del exterior y enfocando tu atención en lo que vas a escuchar. Durante esta conferencia hemos hablado de un edificio, ¿verdad? Quiero que imagines que ese edificio eres tú, pero que aún no lo habitas. Quiero que lo observes desde afuera. Pero, ¿qué es lo primero que vas a observar de ese edificio, según lo que hemos visto hoy? Los cimientos. Esos cimientos, metafóricamente, están hechos de todas las experiencias que has vivido, de cada dificultad que lograste atravesar, de cada conversación que sí te atreviste a tener, de cada llamada que sí decidiste hacer y también de cada no que recibiste. Esos cimientos te recuerdan que a pesar de todo, decidiste continuar porque tu automotivación es más grande que todo eso. Así que en esos cimientos también vamos a poner tus metas, tus sueños, aquello que te mueve en la vida. Si te llegan imágenes, alimenta esos cimientos de esas imágenes que lleguen, sensaciones. Observa y siente cómo empiezan a levantarse las columnas de ese edificio. Y esas columnas van a representar una cualidad que has desarrollado o que hoy decidiste desarrollar en ti. ¿Qué cualidades están ahí en esas columnas que representan ese edificio? Quizá tu valentía, tu perseverancia, tu capacidad de ayudar a otros, quizá el atreverte a mostrarte. Todas esas cualidades y las que lleguen a tu mente son las columnas que sostienen tu edificio.
Ahora quiero que mires ya el edificio como está. No necesariamente tiene que estar terminado. Simplemente observa hasta dónde ha llegado hoy tu edificio. Y por primera vez, en lugar de mirar lo que falta, agradece lo que ya existe. Agradece por lo que has construido hasta ahora. Quiero que te impregnes de esa sensación de gratitud en tu vida y manteniendo esa sensación de gratitud, de emoción, de todo lo que te genera reconocer todo lo que has construido hasta ahora. Quiero que imagines que entras a ese edificio, que lo habitas, lo recorres. Hay luz en ese edificio, hay vida. Y empiezas a descubrir algo hermoso. Y es que ese edificio no está vacío. Hay más personas dentro. Y adivina qué. Son personas cuya vida cambió porque tú decidiste construir ese edificio. Tal vez son miembros de tu equipo, tal vez es tu familia, incluso son personas que aún no conoces, pero están ahí y sonríen felices y agradecidas. Porque un día tú decidiste poner el primer ladrillo y seguir creciendo. Y ahora quiero que te observes a ti, que mires a la persona que eres dentro de ese edificio. Observa su rostro, su actitud, cómo camina, cómo habla. ¿Qué le dicen los demás? ¿Eres una persona que inspira? ¿Eres una persona que se siente segura de lo que está construyendo? ¿Eres una persona que confía en el proceso? ¿Eres una persona que tiene la certeza de que ese edificio va a seguir creciendo? Quiero que conectes con las sensaciones. Integra en ti sobre todo las sensaciones de alegría, confianza, gratitud por lo que estás construyendo, porque ese edificio será una gran torre que se convertirá en tu legado. Quienes te rodean se sienten orgullosos de lo que has construido. No porque sea el edificio más alto, sino porque ellos también han reconocido que tiene unos cimientos muy fuertes. Unos cimientos que pueden sostener los sueños de muchas personas. Eso se siente bien, ¿verdad? Se siente muy bien. Y quiero que integres esas sensaciones en ti, que disfrutes unos instantes más de esas sensaciones y cuando te sientas lista o listo, puedes abrir tus ojos. Bueno, muchísimas gracias por haberse quedado, por haber escuchado. Si alguien nos quiere poner en el chat cómo se sintió. Yo muy, muy contenta, muy agradecida de haber compartido este espacio con ustedes y contigo, mi querida Piedad, por haberme acompañado. Muchísimas gracias. Te devuelvo la sala. Wow, wow. Esto es una mentoría a otro nivel. Es una mentoría que vale oro. Gracias por su tiempo, mi doctora Nelly Joana Toledo. Para mí también ha sido un honor haber compartido esta sala de mucho aprendizaje y agradecer también a nuestros líderes, a nuestros diamantes, a nuestra diamante Donaida Castillo. No, este espacio, mejor dicho, es de muy, muy, muy alto valor. Así que vamos a seguir construyendo desde los cimientos, mire cómo desde el amor, desde la alegría, desde la confianza
desde la gratitud. Así que cuando nosotros agradecemos, imagínense, todo el tiempo hay que estar agradecido para nosotros poder avanzar, poder crecer.